bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con el pastor René Pérez que me acompaña en este tema de la fe, cómo la proyectamos, cómo usamos esta fe, cómo usamos nuestras imágenes, nuestra imaginación. Nuestra imaginación participa mucho de la visión también. Sí. Y a veces nace de nuestra imaginación, de lo que Dios nos habla y cómo empezamos a proyectar y a ver Sí. y establecemos la visión para nuestra vida espiritual o nuestra vida ministerial, etcétera, ¿no? Claro. O nuestra visión, nuestra vida natural, nuestros Claro. negocios, nuestros Claro. planes. Claro. Es muy importante. Sí. Y la fe se conecta con esto. Sí. La fe tiene este poder de producir Claro. imágenes. Claro. Porque es la misma palabra viva. Sí. Es la palabra viva que está siempre irradiando y está siempre proyectando hacia nuestro espíritu para que entonces podamos estar también proyectando hacia afuera. Qué tremendo es lo que hemos estado viendo. Conocí el caso de un hombre que se vino a la quiebra, tenía una constructora muy, muy importante en alguno de los estados de esta república, y este hombre cuando está pasando esta situación cayó en una depresión muy fuerte. Además comenzó a enfermar. Wow. Llegó a un punto donde él quería quitarse la vida y él aún no se convertía a Cristo, pero dice que él en esa gran necesidad se entregó a Cristo. Su esposa era cristiana, le compartió el evangelio y él recibió la vida de Dios. Y dice que entonces en su vida milagrosamente comenzaron a pasar cosas pues que él nunca había experimentado, ¿verdad? Claro. Pero en una de esas dice que escuchó precisamente una predicación sobre esto que estábamos tratando. Okay. Dice, en esa zona donde él estaba, un predicador compartió sobre las imágenes del cielo. Y este hombre dice que una de esas noches recibió una imagen, y en la imagen él veía dulces. ¿No? Él veía dulces. Wow. Y él creyó, y se levantó y dijo, el Señor me dio una imagen. Y comenzó a vender dulces de una manera pequeña, ¿no? Pero para no ser la historia larga, este hombre llegó a ser un empresario muy fuerte. Wow. Sí, o sea, potencialmente distribuidor de dulces, pero tremendamente. Entonces, como una imagen lo llevó a él Sí, hasta ese punto. Claro. Solo con una imagen. Sí, sí. ¿No? Entonces, hoy Dios está lanzando imágenes a sus hijos. Claro. Está trayendo en ellos esas imágenes que están conectadas a la voluntad de Él. Y aguas, no estamos hablando de un asunto meramente psicológico, porque también se puede confundir. Claro. ¿No? Porque también el mundo imagina. Sí, claro que sí. El mundo imagina cosas. Yo llegué a ver un comercial donde un hombre iba con su esposa en un auto y él decía, ya me vi en una mejor situación, una mejor casa, no recuerdo bien, pero él decía, ya me vi, mi amor, ya me vi, ¿no? Y ellos imaginan, ¿no? Ellos también echan a andar su imaginación, sí, y sueñan con cosas. Y humanamente también las alcanzan. Pero estas imágenes de las cuales hablamos, porque todos los hombres imaginamos, pero este tipo de imaginación es la imaginación que tiene que ver con el reino de los cielos. Así es. Con la vida nueva, con Sí. la vida en Cristo, con los propósitos divinos. Claro. Entonces, no confundamos, sabemos que es Dios mismo el que los está proyectando. Claro que sí. Este hombre, Dios le dio esa imagen, y esta imagen, cuando él la cree, sucede el milagro. Si logramos tomar las imágenes de Dios, sucederán los milagros. Comenzaremos a ver esos milagros precisamente, porque en quien cree también debe imaginar. Pero si no logramos imaginar, entonces los milagros no van a llegar a hacerse realidad. No. ¿Cómo van a poder llegar a hacerse realidad los milagros cuando nosotros logramos, a través del creer, de echar a andar nuestra fe, creyendo en esas imágenes que Dios trae en nuestro corazón, el poderlas proyectar? Es donde empiezan a ocurrir los milagros, precisamente. Exacto. Donde lo creemos, ¿no? Como esta joven que estaba enferma. Sí. Se comenzó a ver como Dios la veía, pero Entonces, tuvo que ir a la fuente, sí, para recibir la imagen a través de la palabra, claro, de lo que Dios, de cómo Dios la veía. Entonces necesitamos tener también una visión basada
en la revelación de su voluntad. Necesitamos, vuelvo a repetir, necesitamos tener una visión basada en la revelación de su voluntad. ¿Por qué? Porque todo lo que Él traiga a nosotros como imágenes tiene que ver con su voluntad. Sí. Y su voluntad está precisamente en su palabra, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo lo hace Dios. Vamos a ver Romanos 8:16. 8:16. ¿Cómo proyectamos, por ejemplo, nosotros la voluntad de Dios? Nosotros. Sí. ¿Cómo la proyectamos, por ejemplo? ¿No? La proyectamos a través de nuestras palabras y a través de acciones. Es como proyectamos lo que está sucediendo dentro de nuestro espíritu, Sí. ¿no? Son esos dos medios, a través de palabras y a través de acciones, Claro. ¿no? Y esas palabras y esas acciones, precisamente esas palabras, primeramente, son las que están formando el nuevo sistema. Ajá. El nuevo sistema de creencias. Sí, sí. Exacto. El cual todos debemos de permitir, porque hay un antiguo sistema de creencias que traemos arrastrando, Sí. que es el que no nos deja el poder nosotros tener esa libertad de ser proyectores, Sí. o gente que manifieste, o como dicen, portadores de esa voluntad de Dios. Entonces necesitamos también comenzar a formar, a permitir que se forme ese nuevo sistema. Uh-huh. Para que entonces llegue un momento donde sea automática nuestra vida en Cristo y nuestra vida de fe sea una vida automática, ¿no? Sí, por supuesto. Que todo esto, esas creencias van a estar siempre conforme al proyecto eterno del reino de los cielos. Primero, van a llegar las imágenes ¿a dónde? ¿A qué parte de nosotros llegan esas imágenes? Vamos a verlo. Romanos, ¿cómo trabaja Dios? Romanos 8:16. Que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Entonces Dios primeramente se enfoca en que llegue al lugar correcto Uh-huh. su voluntad, que es nuestro espíritu. Sí. De hecho, nacimos de nuevo en nuestro espíritu. ¿Sí? Y nacimos no por simiente corruptible, No. sino por incorruptible, que en este caso tiene que ver, fuimos engendrados por algo sobrenatural, por algo milagroso, Uh-huh. por algo eterno. Entonces, todo eso sucedió, ese milagro en nuestro espíritu. Primero de Corintios 2, versículo 13, también vamos a encontrar algo, pastor, que nos habla el apóstol Pablo. 2:13. Porque como iglesia esto es importante que lo sepamos. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿No? Ajá. Dios sabe que nuestro espíritu está ahora libre, nuestro espíritu tiene vida, nuestro Exacto. espíritu tiene ahora precisamente, Él es Padre de nuestros espíritus, Ajá. es el Padre de las luces, Exacto. que en este caso es nuestro espíritu, ¿no? Sí. Porque nosotros tuvimos un Padre físico, pero ahora tenemos un Padre eterno, que es Padre de esa parte eterna, que es nuestro espíritu. Claro. ¿No? Y ahora vamos a ver lo que dice ahí la 1 de Corintios 2:13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Entonces, Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que Dios hace es que el propósito de Él es que lo que Él envía, Él quiere enviarlo a nuestro espíritu, Uh-huh. porque Él da testimonio a nuestro espíritu. Exacto. Él acomoda lo espiritual A lo en lo espiritual. Él no lo va a acomodar en lo mental mental. nada más, ni en lo físico. No. Él, como propósito, el destino final es que llegue a nuestro espíritu. ¿Sí? Y hay dos maneras en que tenemos que estar bien alertas, porque si viene de fuera hacia adentro, algo que viene así, directo a nuestro espíritu, también tiene que pasar por las aduanas Sí. que tienen que ver con nuestra carne, que tienen que La ver con nuestra mente, Sí. ¿sí? Y tienen que estar libres para venir y también para salir. Claro. ¿Sí? De igual manera, no solo para ser receptivos, sino también para ser gente que transmite. ¿Sí? Entonces hay un trabajo que nosotros debemos considerar, y ahorita vamos a estar hablando en los siguientes bloques, pero estos pasajes nos hablan primeramente cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios trabaja. De espíritu a espíritu. Exacto. Él se relaciona con su Hijo. Sí.
En este caso es tu espíritu redimido, tu espíritu libre, tu espíritu donde está la vida, donde la palabra te hizo renacer para una esperanza viva, inaccesible, incorruptible, incontaminada, ¿no? Claro. Es ahí donde el Señor empieza a trabajar en nuestro espíritu. Primero llega su voluntad a nuestro espíritu. Y tiene que ser así, porque si no hemos nacido de nuevo, el espíritu que puede recibir esto no lo va a captar, no está conectado, está en otra cultura, está en otro sistema y nunca lo va a adoptar. Claro. Y no va a tener sentido. Así es. Porque su cultura habla de otras cosas. Sí. Cuando nacimos de nuevo, ya estamos listos para recibir lo que viene del cielo. Claro. Y lo podemos entender y podemos adherir a esto. Después la mente toma la decisión si lo va a hacer o no. Sí, exactamente. Pero ya estamos preparados para que funcione. Claro. Por eso habla solamente a sus hijos. Sí. Si Él no está interesado en hablarle a nuestra parte. No, bueno, porque no lo van a captar. Así es. Por eso lo dice ahí ahí en 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice? Sí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No vamos a poder, humanamente no vamos a poder. No tenemos esta capacidad. No. Entonces, ¿cómo trabaja Dios para convertirnos en verdaderos proyectores de la vida de Dios? Sí. Porque ese es el plan de esta enseñanza. Sí. ¿Cómo vamos a convertirnos? ¿Cuál es el proceso que Dios usa? ¿Sí? Porque naturalmente, humanamente, no vamos a poder entender. No. ¿Sí? Pero sí podemos estar dispuestos. Claro. Y podemos estar abiertos para que tenga un acceso libre para entrar, todo lo que tenga que venir de Dios, porque Él quiere comunicarse con su espíritu, ¿no? Con su Hijo, sí. Y también que su Hijo pueda exteriorizar todo lo que está sucediendo de parte de Dios en su espíritu. Claro. ¿Cuántas veces nos encontramos que tantas cosas en nuestro espíritu que quieren salir, que quieren manifestarse y se encuentran con esa barrera, ¿no? Así que vamos a ver aquí primeramente en Gálatas 2:20, por ejemplo, lo dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Sí, sino Cristo en mí. Ahí están claro, ¿verdad? Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo está en nosotros. Así es. Sí. Y nosotros encontramos que Cristo es la palabra viva. Sí. Claro. Sí. Porque no es lo mismo la palabra literal que la palabra revelada. La palabra revelada es la palabra viva. Sí. La palabra que tiene vida, ¿no? Por ejemplo, dice que el justo por la fe vivirá. Sí. ¿No? Si eres justificado, si tu espíritu está libre, ahora el estilo de vida es diferente. Total. Vas a vivir por la fe. La fe es la que te va a proporcionar ese estilo de vida. No es solamente la fe un estilo de vida. La fe te proporciona ese estilo de vida. Sí, claro. ¿Sí? Entonces ahora, el justo por la fe. Porque es la fe, dice por la fe. La fe es la que te permite poder tener una vida distinta. Sí. Proyectar una vida diferente. Sí, claro. ¿Sí? Pero ahí tenemos que saber algo muy interesante. Que esa palabra se hizo carne. Esa palabra Cristo es la palabra, sí. Cristo es el verbo, sí. Lo encontramos y sabemos que esto es verdad, que Cristo es el verbo, ¿no? En Juan 1 vamos a leer y dice que en el capítulo 1 vamos a encontrar algo bien tremendo, porque vamos a aprender cómo convertirnos, vuelvo a repetir, en esos proyectores de Cristo o de la vida de Dios. Ajá. Por ejemplo, aquí dice, en el principio era el verbo, era la palabra, ¿no? Era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y sí. No olvidemos que Cristo es la palabra. Claro. ¿Sí? ¿Y de dónde surge la fe? De la palabra. De la palabra. Está la en fe la palabra. Viene por el oír y el oír, sí. La palabra. Pablo dice en el capítulo 3 de Gálatas que venida la fe,
hablando de Cristo mismo. Cristo Ajá. mismo es la fuente de fe, porque Él es el verbo, es la palabra. El Cristo autor y mismo, consumador Cristo, también. voy a atreverme a decir que Cristo es la verdadera fe. Sí, Cristo es la verdadera fe, la auténtica fe, sí. la verdadera. Y dice aquí que en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios, dice. Ujú. Hablando del verbo, hablando de la palabra, esta era en el principio con Dios. Sí, Y todas las cosas por la palabra fueron hechas. sí. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, o sea, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho por la palabra fue hecho. Ujú. Y vamos aquí al 4, dice, en Él estaba la vida. Sí, O sea, en el verbo, en la palabra. ¿Dónde encontramos la vida? En la palabra. por supuesto. Cuando tú recibes palabra, estás recibiendo vida. Pan de vida. ¿Sí? Está ahí la vida. Ujú. Cada vez que tú recibes una palabra y que estás tomando palabra y que estás recibiendo palabra, sea en la escuela bíblica, sea en el instituto, sea en tu estudio, sea a través De de una donde sea. predicación, de donde sea, pero que tú estés recibiendo palabra, que la estés recibiendo, estás recibiendo vida. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy estamos recibiendo vida. Ajá. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Sí. Entonces, ¿dónde está la luz? ¿Dónde En está la la palabra. revelación? ¿Dónde está la iluminación? Está en la palabra. Y cada vez que recibes palabra, estás creciendo en luz, estás creciendo en vida, estás creciendo en revelación también. Ujú. Entonces, cuando estás creciendo en revelación, también tu proyección cada vez va a ser mayor. Hay cristianos que están proyectando poca fe, Sí. pero hay otros que están proyectando mucha más, Muchísima. muchísima. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un foquito Claro. de esos que usan para las series, que ponen en los arbolitos de Navidad, ¿no? Sí. No es lo mismo a ese gran faro que ponen en un estadio para iluminar El multitudes. partido, ¿no? Sí, claro. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo uno de 2 watts que uno de 1000 watts de potencia en Claro. luz. No, no es lo mismo. La pregunta es aquí, ¿cómo estamos de luz? Ujú. ¿No? ¿Cómo está de luz nuestro espíritu? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los proyectores, hay proyectores de X lúmenes, Ujú. otros de más lúmenes. Ujú. O sea, el poder, el potencial de proyección de sus lámparas Es en diferente. algunos es mucho mayor que en otros. Entonces, ¿cómo está nuestra lámpara de proyección? Esa es la Claro. pregunta hoy en todos los creyentes. ¿Cuánta luz estamos proyectando? ¿De cuántos watts tenemos nuestro foco, ¿no? O nuestra bombilla, como le llamen. Sí, sí, sí. ¿De cuántos watts? Ujú. Porque eso va a determinar el grado de proyección que estemos dando hacia afuera, Claro. ¿no? Claro. Entonces, en Él está la vida, en la palabra. Porque ese también es un trabajo de Satanás muy fuerte. Alejar de la palabra, mantener lejos de la palabra a las personas. Sí, apagar tu luz. Mantenerlos lejos. Sí. ¿Sí? Y lo vemos porque cuando nos reunimos es el momento donde nosotros revelamos de alguna manera nuestro aprovechamiento Sí. que llevamos durante todos los días. Alguien que no tiene en sus días esa devoción por estar en la palabra, ¿no? Ujú. Por estar creciendo en la palabra. Cuando llega y está recibiendo una palabra, la iglesia está batallando. Sí. Está batallando porque no es un hábito en su vida. Exacto. No es algo que está habituado. Entonces Sí. está batallando y sí logra recibirla y todo esto, pero esto es todos los días. A Josué se lo dijeron, meditarás en ella Todo día y de noche. día y de noche. No solo vas a estar informándote, también vas a estar Claro, hablándola, meditando. vas a estarla meditando, Sí. vas a estarla declarando, y lo dice el Salmo 1 igual, Sí. meditarás de día y de noche. Sí, claro. Y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no va a caer. Ujú. Y todo lo que hagas va a prosperar, Sí. te va a salir bien, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver precisamente con el verbo. Ujú. Jesús es el verbo, Jesús es la fuente de vida, pero es la fuente de fe, De fe, porque David. es la palabra misma. Entonces, ¿qué tanto contacto estamos teniendo con la palabra? ¿Qué tanto contacto estamos teniendo con la revelación de Dios, ¿no? Que está en Sí, su palabra. claro. Dice en Hebreos 4:12, y vamos a cerrar con eso, Hebreos 4:12, porque el verbo se hizo carne, se encarnó.
Sí, Y dice Juan, y vimos su gloria. O sea, porque esta palabra tiene gloria, claro. ¿no? Tiene poder, tiene gloria. Es maravillosa la palabra. Lo que está 12, buscando es 4. mantener, sí, 4:12 de Hebreos, 4:12. 4:12. Estaba al Vamos a ver el revés. poder que tiene esta palabra viva, ¿eh? Sí, dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu. Ajá. Y después dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¿Qué poder tiene Uf. esta palabra? O sea, la luz de esta palabra tiene un poderío tremendo. Sí, Sí, que sí, puede, sí, penetra. por ejemplo, Santiago lo dijo de otra forma, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Sí, ¿En dónde? En nuestro espíritu, la claro. cual puede salvar, como consecuencia va a salvar, va a afectar para bien nuestras almas. Sí, Y posteriormente también nuestros cuerpos. Entonces, Cristo es la palabra viva. Amén. es la luz. Quiero terminar con algo este bloque diciendo que hay versiones que dicen que la palabra, lo dicen de otra forma este versículo, que la palabra de Dios es viviente Sí, y es también energizante, dice. Es viviente y energizante. claro. O sea, imagínate, o sea, ¿qué proyectamos? ¿Proyectamos una energía sobrenatural o solo un positivismo mental? Sí. No, aquí nos está hablando de algo poderoso. Poderoso. Una energía que viene de la palabra. Nosotros como pastores lo hemos visto, no se te ha pasado. Sí, Hay seguro. momentos que llegas a dar un mensaje, vas cansadísimo físicamente Sí, y quizá exhausto hasta mentalmente, pero algo sucede. algo sucede. Cae la Te unción y metes en la palabra, ¡pum! hay poder. Empieza a energizarte, empieza a revivirte y Sí. no, hombre, sales bien fortalecido. Exacto, exacto. Porque ese es el milagro de la palabra. Y cuando la palabra nos conectamos la palabra a través del poder del Espíritu, empieza a ayudarnos a proyectar. Sí. Se proyecta la energía del cielo. Vi este versículo un poquito como algo más ahorita en la era tecnológica que vivimos, ¿no? Sí. Digo, y hablando y conectando como la luz, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que un láser. ¿Así? Y que es una luz que Así penetra, es, pero que así tiene es. tanto poder Así que es. puedes cortar una tela, Wow. cortar un metal, ¿me entiendes? Amén. Hacer cosas tremendas. Así es. Y obviamente Pablo no sabía nada de láser en esta Sí, época. nada. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Ve los alcances. Eso, así es. Tremendos. Wow, bueno, pues llegamos al final del tiempo de este programa, entonces nos despedimos de todos ustedes. No se vayan porque seguimos todavía con 2 otros programas. Queremos seguir hablando de la proyección de nuestra fe en nuestras vidas y en el mundo en el cual vivimos. Aleluya. Entonces, conéctense con nosotros, comparten esto y recuerdan, siempre en victoria.